ya tratamos un tema, este es el otro. Eh, y cuando nosotros hablamos de las heridas, eh, alguna vez en la vida hemos sufrido alguna herida. Como dice alguien ahí tiene en pantalla el escrito, entre comillas, cada uno de nosotros lleva consigo un niño herido. Es decir, desde la niñez hemos sufrido heridas de todo tipo y cuando estamos transitando en la vida, en el ministerio, bueno, en todas las funciones que tenemos en familia, con vínculos y demás, tenemos cosas internas que a veces no hemos identificado, otras veces sí, pero no sabemos cómo tratarlas. Y tratamos con otras personas que están heridas y si no han tratado o no han sido honestos con sus propias heridas, esas personas proyectan hacia nosotros, especialmente aquel que está al frente de un grupo cristiano y demás, proyectan su herida, es decir, el que está herido hiere. ¿Por qué? Porque es una manera de poder canalizar todo esto. Cuando hablamos de heridas en la Biblia, hay algunas pinceladas que tenemos ahí en la pantalla. Son pinceladas, ¿sí? Pinceladas, cosas que aparecen para darle fundamento bíblico, ¿no? Ahí tenemos, lo primero que tenemos es que el salmista reconoce que tiene una herida interior, la expresa en oración, dice que está herido su corazón y se siente seco. Es decir, una persona que tiene una herida, no sabe cuál o no, por lo menos no la explica en ese salmo, y eso le produce sequedad interior, ¿no? Y la transmite con toda honestidad. Es una pincelada que notamos en las escrituras. Otros eh, otros claman para salir de eso, ¿no? Yo estoy afligido, estoy necesitado, mi corazón está herido dentro de mí, está clamando, es una persona que está clamando que necesita una sanidad en su ser y que, bueno, de alguna forma está pidiendo a gritos ayuda. Tenemos también gente que cuestiona, es decir, hay en la Biblia gente que admite su herida, la admite, pero cuestiona su conducta, porque dice, estoy caminando enlutado, es una persona que no tiene felicidad, es una persona que no es libre, es una persona que no tiene felicidad al transitar. Y cuando estamos hablando acá, ministros y demás, sabemos que no hay felicidad cuando no hemos solucionado cosas y trasladamos a cualquier lugar que nosotros nos vinculamos y con las personas nos vinculamos, caminamos con eso a cuestas, ¿no? Entonces dice, yo ando enlutado, hay una presión del enemigo, quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, dice, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Una herida que sufre, pero se dice y se cuestiona, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turba? ¿Por qué estás turbado? La gente se está poniendo, está cuestionando a Dios a quien vos seguís, vos estás lastimado por esto, pero vos seguís abatido y caminás como enlutado. Y si hay algo que no lo logro solucionar. También aparece en la Biblia la intensidad en la herida, ¿no? Hay diferentes tipos de heridas emocionales, una palabra inadecuada nos lastima, pero es apenas una herida, pero algo muy profundo, algo muy significativo, ahora vamos a ver, que tiene que ver con otras aristas y otras cosas, generalmente producen una herida más profunda, una cosa más intensa. Y entonces acá dice Job, y conocemos su historia, dolorosa es mi herida. Es decir, no es una herida superficial. Pero no entiendo por qué estoy en esta situación. Porque yo no hice ninguna transgresión y bueno, en aquel tiempo la teología que tenían era que el que sufre o que pasa mal o el que es lastimado y todo lo demás o el que tiene pérdidas y todo eso es porque algo malo hizo. Entonces Job está sin entender por qué sucede eso. Y hay resignación. En la Biblia aparecen resignaciones. No admitió curación la herida. Es decir, parece que tengo que vivir con esto. Vamos a ver ahora de esas heridas más profundas que calaron hondo en nuestras vidas. Y yo tengo que vivir con esto toda mi vida. Y bueno, no tengo más remedio que resignarme a esto. Bueno, estas son pinceladas de la Biblia. Ahora, el proceso de las heridas, algunas cosas descriptivas, no estamos hablando en profundidad, pero para que podamos entender un poco este tipo de cosas, no vamos a hablarlo en términos psicológicos, pero entender lo que algunos
transmiten en algunas áreas. La herida que produce un padre, por ejemplo, puede ser inconscientemente o sin la voluntad de lastimar cuando se va pronto y los hijos desde preadolescencia, adolescencia, perdieron a su papá, que es una herida profunda por la pérdida de su papá. Acá sí también hay heridas por el padre con responsabilidad personal, cuando no está presente, está pero no está en el lugar físico, pero no está emocionalmente, no conecta, no se vincula con sus seres queridos, con sus hijos, no entra en su mundo. Hay otras cosas importantes y el ministerio es una gran competencia para la familia, es un tema para hablar en otra oportunidad. Entonces, el padre lastima con su presencia-ausencia, lastima. Eh, o puede ser una ausencia más real, más concreta, un abandono. Una mala interpretación de los hijos, no necesariamente el padre siempre se porta mal, a veces los hijos interpretan mal al padre. Hay una parábola en el Nuevo Testamento donde aparece dos hermanos, Jesús contó sobre eso, y el hermano mayor que representa a los religiosos, que hacen todo bien, pero que no viven en la frescura espiritual, estaba enemistado con el padre interiormente, estaba herido, y lo transmitió. Vos a mí nunca me hiciste una fiesta, vos a mí con mis amigos. Bueno, una mala interpretación de los hijos. A veces el padre hace las cosas bien, pero el hijo tiene interpretaciones subjetivas y sucede que pasa esto. La mamá también lastima. La mamá depresiva, por ejemplo, estamos dando ejemplos, que necesita de la hija para desahogar las penas, la mamá que le cuenta a la hija o a los hijos de los problemas que tienen con su marido, lastima, hiere. La mamá que encuentra sentido en la vida cuando se sacrifica por el otro, sin darse cuenta está lastimando. Varones heridos por la mamá, cuando la mamá lo toma como una muleta al hijo varón, un hijo varón que debe cumplir expectativas de la mamá, entonces transmite todo eso y ahí produce todo ese tipo de heridas, ¿no? Entonces, los hijos sufren cuando se les da excesiva responsabilidad a una corta edad, heridas muy profundas son cuando sufren en el seno del hogar por alguien cercano a ellos un abuso físico, un abuso psíquico. Abuso psíquico puede ser por expresiones verbales, por ejemplo, vos no servís, no sos nadie, no vas a llegar a nada, si no estudias esto te vas a morir de hambre. Son todas esas palabras que calan hondo en la vida de los hijos. Bueno, qué decir del abuso sexual, ¿no? El menosprecio, la preferencia, si tiene más de un hijo, le da preferencia a uno por encima del otro. Todo esto aparece en la Biblia. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento con malos manejos de la paternidad y la maternidad. Y aparecen heridas, hijos heridos. Ahí tenés a Esaú con Jacob peleando, ahí tenés a Absalón, el hijo de David, con enemistad, con un montón de situación hasta con su mismo papá y queriéndole quitar el trono. Todo esto aparece en el hogar, ¿no? Eh, un hijo que no se le ha dado la confianza y la libertad y se le asfixia con un control excesivo. Bueno, todos estos son ejemplos de heridas que desde chicos recibimos. Pero las escrituras nos hablan de que todo esto viene en un mundo imperfecto, ¿sí? En un mundo donde el pecado está, donde la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Y el diagnóstico que dice la palabra sobre nuestra naturaleza de imperfecta, pecaminosa, es desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en la persona cosa sana. O sea, un diagnóstico que a veces nos cuesta aceptar, nos cuesta aceptar. Pero dice, no encuentro cosa sana. Hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas esas heridas con aceite. Es el profeta Isaías que está hablando de esto, antes de que viniera Jesús, y haciendo un diagnóstico claro de lo que sucede en la naturaleza humana. Nacemos así. Por más que somos bebés y a veces cuando son bebés le damos un bebé, 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 le damos un b
viene con toda esta naturaleza, ya desde la cuna, y bueno, en lugares imperfectos, hablamos recién, y en hogares donde todos hemos pasado por algo, vamos sufriendo situaciones. Hay heridas que tienen que ver con cosas elegidas. ¿eh? Esta declaración que da Salomón parece muy tonta, pero Salomón no es un tonto cuando habla, ni en Eclesiastés ni en Proverbios. Cada proverbio, cada mensaje que aparece allí tiene un gran análisis profundo de Salomón. Y él dice algo a simple vista que no tiene sentido, pero dice, quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Entonces, si uno busca un ejemplo, si uno va a tomar una decisión y no hizo las cosas que tenía que hacer, como dice la Biblia, la palabra, buscar la voluntad de Dios, buscarlo en la Biblia, pedir consejo a gente con experiencia, en fin, un montón de cosas, y uno toma la decisión por impulso, porque lo sintió, porque le pareció, y todas esas cosas humanas, quien corta piedras, quien se mete en esas decisiones, se va a lastimar. ¿sí? Entonces la Biblia habla mucho de esto. Y entrar en el ministerio también tiene que ver con cortar piedras, porque te metes en un lugar donde estás trabajando con toda la imperfección humana que viene, que encuentra en un lugar seguro y de amor el espacio perfecto para volcar todo lo que sufre. Entonces, el pastor, la que está al frente de algo, de un grupo y demás, está como cortando piedras, ¿no? Se va a lastimar, va a sufrir, le van a decir algo, le van a hacer algo. Es decir, es algo típico de esto, ¿no? Eh, hace 2 domingos atrás estaba en un almuerzo, conocí a una persona que es hijo de pastor, que está trabajando en una congregación, que antes de la pandemia sintió insatisfacción, él era gerente de un banco, y sintió insatisfacción por lo que estaba haciendo. Más allá de que el dinero que tenía a fin de mes era muy codiciable, él sentía insatisfacción. Él allí empezó a estudiar psicología social y otro tipo de cosas, y se dedicó a ser un cristiano que acompaña a personas, y dejó la gerencia y se entró a trabajar como psicólogo y como cristiano, consejería y todo eso. Entonces yo estaba sentado al lado, yo ya tenía esta charla realizada, ¿no? Pero le pregunté, bueno, ¿cuáles son las cosas que vos encontrás en la consulta que son muy recurrentes? Y entonces me dijo, una de las cosas, y justo lo vamos a hablar ahora un ratito, una de las cosas es la falta de perdón y otra de las cosas es la amargura. Entonces, justo tocaba esto. Eh, la amargura es, es un estado emocional, dice el diccionario, negativo, que es caracterizado por sentimientos persistentes, o son, uno siente permanentemente, recurrentemente resentimiento, es decir, repito la historia en mi cabeza y en mi corazón de las cosas que me han lastimado en el pasado. Algo me pasó fuerte en el pasado y yo lo resiento, es resentimiento. Me siento frustrado porque vamos al pasado y decimos, bueno, si yo hubiera hecho esto diferente, si yo no hubiera respondido de esta manera, si yo no hubiera actuado de esta manera, a mí me pasó, a mí me pasa. ¿eh? Entonces, resiento, tengo frustración, desilusión, porque tenía la esperanza en ese proyecto y eso se cayó. Entonces, esa emoción negativa que se va instalando, porque en este circuito creciendo dentro de mi vida, y esto que recuerdo siempre está asociado al dolor, siempre está asociado a una injusticia, siempre está asociado a una herida. Entonces, con las heridas tenemos que saber responder. Porque si no respondemos sabiamente o bíblicamente, entramos en la amargura. Y la Biblia dice justamente, y llama la atención, que tenemos que estar observando nuestra vida. Tenemos que ser personas que observan. ¿sí? No tenemos que observar siempre la vida de los demás. Nosotros observamos generalmente la vida del que está pastoreando, que estoy pastoreando, o el que tengo al lado mío, o el que está en el grupo de trabajo. Observo su vida y observo su comportamiento y me molesto con ciertas cosas, me alegro con otras.
pero no veo, no hago lo que se llama una introspección, una mirada hacia mí. No la logro hacer. Y esto lo habló Jesús cuando dijo, cuando vos querés ayudar a otro, ¿sí? Porque tiene algo en el ojo, dice que es un problemita, es una basurita y todo lo demás. Y vos no hiciste un trabajo en tu propia vida y todo lo demás. Bueno, en realidad estás siendo un hipócrita, una persona falsa, porque querés ayudar a otro, pero vos no estás dispuesto a ser sincero contigo mismo. Entonces Jesús dijo, primero observate, mirate, analizá, escuchá lo que te dicen los demás. Si los demás te dicen en esto y repiten conductas en tu vida que no son lo mejor, bueno, escuchá, algo estás haciendo, no todo el mundo se equivoca, no todo el mundo está en contra de uno. Entonces miren bien, dice, ¿ah? No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando ya de a poquito, en el resentimiento, por la herida, por el dolor, por el rechazo, empieza a brotar una pequeña raíz, que después se convierte en un árbol, si no la cuido y no lo expulso, una raíz de amargura. Y acá dice varias cosas. El texto bíblico dice que eso contamina. Un pastor, una pastora, un maestro que está amargado, contamina el ambiente donde está. Y después decimos, y yo digo, acá la gente no está motivada, acá la gente no está alegre. Bueno, hay algo que sucede, porque el líder influencia, hay algo que sucede que traslado, ¿sí? Entonces, reunión de equipos y yo empiezo a quejar, me empiezo a hablar mal de lo que no hacen los demás, de lo que no funciona, si siempre pongo el punto sobre esa I, evidentemente voy a contaminar, voy a generar una cultura de queja y de reclamo y de protesta. Entonces, la amargura contamina. La amargura estorba. La persona está obsesiva con eso. La persona hasta pierde el sueño. A veces tiene problemas para dormir porque todo lo que vive en su cabeza y en su corazón hace que lo canalice en la noche. Entonces tenga problemas para dormir. Está atado, está atada. Está atada a una situación que no ha resuelto y la palabra nos dice, bueno, observa bien, no sea que estés estorbando o estorbándote a vos mismo. Después dice, a ver, ahí, la otra. Después dice, está frenado. La persona está frenada. ¿Por qué está frenada? Está frenada porque no ha resuelto algo. Todos tenemos cosas para resolver. Todos. Nadie tiene todo resuelto en la vida. Pero cuando hay una herida y hay una raíz de amargura, es un semáforo amarillo tirando a rojo, por no decir naranja. Eso frena. La persona no tiene libertad. Entonces, está sentado en la reunión y está pensando en la reunión que tuvo de líderes, que lo que le dijeron o lo que no pasó. ¿Sí? Está cantando y está pensando que un proyecto no lo aceptaron. Entonces está frenado. ¿Ah? Está en el lugar, pero no es libre, no tiene la libertad que Dios quiere de nosotros. ¿No? Es una gran tentación. Realmente se habla mucho de las tentaciones, la sexualidad, la tentación del dinero, todo eso como grandes problemas, ¿no? Pero la amargura, la herida no tratada y en amargura es un freno muy importante para el ministerio. Somos más abiertos y más entrenados para corregir las otras cosas, pero no cuando alguien está así, ¿sí? Entonces, cuando no hay un abordaje bíblico, estamos en un círculo vicioso. No salimos de ahí, contaminado, estorbado, frenado, y no alcanzamos la gracia de Dios. ¿Qué significa? No vivimos la gracia de Dios. Lo que fluye desde el frente y desde los espacios de enseñanza no está en un vaso puro. Y el vaso puro transmite un mal sabor, ¿sí? Una vez me acuerdo que nosotros acá en el Río de la Plata tomamos mucho mate, que es una bebida, después explicamos que es una bebida muy particular y muy del Río de la Plata. Y una vez tomó un mate y el vaso, el lugar, el recipiente estaba
con hongos y todo lo demás. Bueno, el mate que tomé era desagradable. ¿Por qué? El vaso estaba sucio. Y yo no estoy purificado y no me dejo tratar y cuidar y todo lo demás y sanar de todo eso, lo que transmito, los mensajes son más recriminatorios, son más apocalípticos, condenatorios, ¿no? Porque la persona no está bien, está lastimada, entonces transmite todo eso. Y tenemos que ser sinceros en decir esto, porque tal vez no suene bien, o estamos tocando alguna llaga, o yo me estoy tocando una llaga mía, pero es así, hay que hablar de estas cosas para salir de esto. Por eso dice el autor de Hebreos, observen su vida. Y cada uno de nosotros tiene que observar. Bueno, cómo estamos en ese sentido, ¿no? Eh, hay un rey, hay un rey en el Antiguo Testamento, es el rey Saúl, que tenía todo para salir adelante, ¿sí? Bueno, todos conocemos la historia, no tenemos tiempo para hablar y leer todo del capítulo 16 en adelante, pero el rey Saúl había sido ungido, reconocido, el profeta Samuel estaba ahí, era un apoyo espiritual y un consejero de 10. eh, Él puso mal foco en las cosas, no tenía resuelto las cosas, y puso el foco en la aprobación de la gente. ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu escenario? Ese escenario hace, cuando uno busca la aprobación de la gente, hace que la persona se sienta muy insegura y crezca una raíz de inseguridad y de amargura, ¿no? Entonces, cuando aparece David, el adolescente que viene de haber vencido al gran gigante que no podía nada, ni siquiera él se animó a enfrentarlo, y la multitud dice, a pesar de que no había hecho nada Saúl, la multitud dijo, mató a sus miles, o sea, Saúl, sabemos que Saúl es el rey y es un victorioso, pero puso un énfasis en David que mató a 10.000, y en esa comparación de iglesias y de líderes, el líder principal se sintió inseguro y quiso derrotar a la competencia, ¿sí? Y esto es parte del problema, del comienzo de un crecimiento de una herida que se transmite en una amargura. Una ira descontrolada, no había regocijo de que Dios le había dado la victoria a ese paladín y contra los filisteos que eran un enemigo que no podían derrotarlo. Había una desconfianza tremenda de parte de Saúl, interpretada por Saúl, porque David no daba razones para eso, pero Saúl interpretaba que el otro iba a sacar al lugar y le hizo la guerra, era irascible, su mente pensaba así, sospechas, malas intenciones en David. eh, el Señor estaba con David, dice el texto bíblico, y a eso le daba miedo a Saúl en lugar de admiración. ¿eh? Entonces empezó a conspirar, hizo un montón de cosas manipulativas que a veces hacemos también nosotros para evitar perder cosas, perder gente, perder fama, perder reconocimiento. Y bueno, le quiso dar a su hija, le quiso hacer, bueno, y dice el texto bíblico, pero es llamativo, el texto bíblico dice, si vos me traes 100 prepucios de los filisteos, te voy a dar a mi hija. Y dice, bueno, el texto explica y aclara que lo hacía para que lo mataran los filisteos, no porque quería darle a la hija, sino para que lo mataran los filisteos, porque me tengo que sacar de encima a David. Y David triunfaba, triunfaba, el Señor estaba con él, triunfaba, triunfaba. Terror tenía David. Cuando estaba comiendo con David, le tiraba lanzas, eso lo hizo 2 veces, dice, para matarlo. Devariaba, había toda una cosa rara que no vamos a explicar ahora, no viene al caso, pero después David tenía que tocar música porque estaba en una postura bastante, bastante enfermiza. Bueno, este es el cuadro de un líder enfermo. ¿Sí? Hay un libro que un día lo vamos a comentar que dice La espiritualidad emocionalmente sana. Ese autor pasó por este proceso donde su esposa le dice, yo no quiero ir más a la iglesia de donde vos estás pastoreando porque vos estás emocionalmente desequilibrado. Porque estaba amargado, porque estaba con ira, porque volvía a la casa mal. Dice, yo no quiero ir más ahí. Bueno, ahí ese pastor agarró y dijo, acá tengo que empezar a tratar mi corazón,
y empezó a trabajar en sí mismo. Bueno, el rey Saúl era un rey que estaba enfermo y todo lo que hacía era enfermedad. Puso en riesgo la vida de su hijo, puso en riesgo a la nación, puso en riesgo, perdió tiempo persiguiendo a David, un montón de fallas por no, y terminó muy mal. Entonces, hay algo que tenemos que identificar acá, en la parte final que estamos hablando. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede. Hay acá que entender, lo que nos pasa no es lo que la Biblia pone como algo grave. Fíjense que cuando ustedes leen en las epístolas o cuando Jesús camina sobre el mar o todas esas cosas, el acento no está en la gravedad del problema. El acento está en la respuesta de la persona ante los problemas. Lean las escrituras con esta premisa. Se van a dar cuenta de que el énfasis en la Biblia es cómo respondo yo, no qué es lo que te pasa. ¿Sí? Y bueno, Segunda de Corintios, Pablo en Segunda de Corintios, habla de esto, de todo lo que le pasó, pero habla también de cómo respondió. O sea, peligro de esto, peligro de lo otro, latigazos, peligro de falsos hermanos, pero el Señor, y ahí empieza a dar. Porque la respuesta mía es lo que garantiza la salida de las cosas. Entonces no pongamos el énfasis y no hablemos tanto de lo que nos pasa. Pensemos en lo que el Señor quiere que hagamos con lo que nos pasa. Hay un libro que es secular, pero lo traigo acá a colación porque una vez estaba hablando con una persona, me dijo lo que todo el mundo piensa. Claro, en la casa que nació este niño, hace que este niño sea así. Entonces este autor, que es un autor secular, no es cristiano, escribió un libro que se llama Los patitos feos. ¿Por qué? Y en ese libro detalla ejemplos de niños que nacieron con familias recontra disfuncionales, recontra torcida y enfermiza, y los niños salieron adelante. Salieron adelante. No fueron absorbidos por la situación. Y esos traumas lograron reinterpretarlos de una manera, y por eso son los patitos feos, que están en un contexto con gente diferente, pero lograron salir adelante. Y dice, miren el título, la resiliencia al salir adelante es una infancia infeliz, no determina la vida. No es lo que te pasa, no es lo que te sucede. Piensen en esto. José le pasó de todo en el Antiguo Testamento. De todo lo que se te puede ocurrir. Y sin embargo, no cedió y no entregó su corazón a la amargura. Él buscó y encontró que Dios tenía un propósito detrás de toda esta adversidad. ¿Sí? David fue traicionado por sus hijos, perseguido por el rey Saúl. Sin embargo, David salió adelante. En la epístola de los Hebreos dice, es una epístola escrita precisamente para animar a los judíos que estaban siendo perseguidos por otros judíos, y dice en un momento, el autor de Hebreos dice, a ustedes se les sacó todo, ustedes sufrieron el despojo de todos los bienes, y ustedes lo enfrentaron con alegría. Me llama la atención Hebreos 10:34. ¿Cómo puede ser que una persona tenga un desapego tan grande? No te ha agarrado a nada. Dice, los bienes lo sufrieron con gozo, o sea, lograron interpretar de acuerdo a la palabra que nada es nuestro y que lo predicamos nosotros y hablamos de mayordomía y hablamos que todo es de Dios, hablamos de que Dios dio y que Dios quitó, todo eso lo decimos, pero cuando hay que vivirlo en carne propia, bueno, acá dice que esto hicieron esta cosa, parece una cosa de loco. ¿Por qué hicieron esto? De Hebreo 10:34 de la respuesta. Se enfrentaron con alguien, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, ustedes se compararon, ustedes están siguiendo a Cristo y perdieron cosas materiales porque los perseguían y les quitaban las cosas, pero la mirada de la herencia era más grande para ustedes, que les hizo enfrentar la adversidad y la pérdida de una manera sin perder la libertad y el triunfo en Cristo, ¿no? El contexto no genera ni a la persona un destino para toda su vida.
Con el contexto podemos salir adelante enfrentándolo de una manera bíblica, ¿no? Los rechazos tampoco. Marcos fue rechazado por Pablo después que los había abandonado. Dice, no, no me traigas a Marcos porque ya nos dejó el primer viaje. Así que, y allá más adelante, Pablo dice, bueno, me di cuenta que fue muy, no sé, no lo dijo así, pero dijo, habré sido muy, muy duro, tráeme a Marcos porque me es último ministerio. Primero dijo que no lo traiga, y bueno, después de varios años que lo rechazó y lastimó a Marcos, lo llamó, ¿no? Y Pablo es una persona que transmite todos los sufrimientos de una manera, podemos leer, por ejemplo, Filipenses, que es una carta desde la cárcel, cómo esta persona encuentra la salida emocional en Dios. Tremendo, ¿no? Incluso habla de sus necesidades, cuando dice, yo necesito un abrigo, Lucas venía a verme, yo necesito los libros porque lo dejé, necesito que me vengas a ver porque estoy solo. Segunda Timoteo 4 habla de esto, de la necesidad, de las heridas, y sin embargo estaba ahí sin perder el norte, sin perder el objetivo. Nada de lo que nos pasa nos tiene que perder el objetivo. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar yo ante las heridas profundas que me tocan? Pérdidas materiales, mencionamos recién, como le pasó a los hebreos, víctimas, como le pasó a David, de persecución, de maledicencia, de chismes, de cinismo, de falsos hermanos, como dice Pablo, incomprensión porque presentamos en un grupo de trabajo un plan y nadie lo ve y todos lo rechazan de una manera violenta, un grupo de líderes que no entiende, una situación que estamos ahí sin encontrarle explicación. Bueno, estas heridas del ministerio necesitan ser tratadas y la Biblia habla mucho de esto. Y Jeremías le pasó, Jeremías perdió en un momento la motivación y sentía lástima de sí mismo. Jeremías 15 habla de una persona que está herida, que está asustada, que está enojada, de que se enoja con Dios, de que sus oraciones tienen toda esa virulencia, digamos, esa expresión de por qué le está pasando esto. Habla mucho de dejar todo, habla mucho de renunciar, Jeremías. Dice, había un fuego en mi corazón que me impedía, pero habla mucho de esto. Una persona donde era criticado, censurado, perseguido, puesto en la cárcel, lo metieron en una cisterna, casi se muere, lo salvaron de casualidad, por decir una expresión humana. Jeremías le pasó heridas en el ministerio. ¿Sí? Y hay cosas que aparecen también en la palabra donde otros líderes tuvieron pensamientos bastante oscuros. Algunos quisieron no vivir más. Otros estaban paralizados espiritualmente y derrotados, deprimidos. ¿Eh? Y tuvo que ir el Señor a buscarlo allá, Elías, y a decir, ¿qué estás haciendo acá? Tenés que estar ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, somos carne de cañón y necesitamos tener en claro salidas para esto. San Pablo dice que debemos abandonar toda amargura. No es Dios el que me quita la amargura. Acá dice que mi responsabilidad es accionar. ¿Sí? Debo quitar de mí la amargura y los hermanos que vienen atrás. Los hermanos es la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, hablar por atrás de lo que nos lastimaron, y toda forma de malicia, desde el pensamiento y todo lo demás, ¿no? Y dice, practiquen, y esto es lo que vimos hasta ahora, practiquen un camino que los va a curar de todo esto. Para quitarse todo esto, vivan, sigan siendo compasivos, sigan amando a otros, no crean que todos son así, porque alguien les hizo esto, todos son iguales, todos me van a hacer esto, bueno, sigan por el camino de la bondad y la compasión como fue Jesús, y acá está lo que hablamos,
para que esto se drene, para que esto se vaya, para que esto se, se quite, tenemos que practicar el perdón. Perdón es lo más duro para nosotros, porque tenemos un orgullo herido, pero es el camino de salida que menciona la palabra. Nosotros seguimos a un líder que fue traicionado, ahora vamos a ver las heridas de Jesús un ratito, y en la cruz dijo, perdónanos. Viven en una situación inconsciente y no tienen conciencia de lo que están haciendo, perdónalo. O sea, Jesús desde la cruz dice eso, y si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, bueno, tenemos que practicar el perdón, desde lo verbal hasta lo actitudinal. Y la palabra dice también, quiten de ustedes toda planificación de venganza. Esto es una paráfrasis que estoy haciendo así en voz alta cuando dice el Señor, miren, la venganza del Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Dejen lugar que yo soy juez justo, no se pongan en mi trono, no me quieran sacar del lugar donde yo tengo que ocupar. Digo, ustedes ocúpense de otras cosas, pero el mía es la venganza. No planifiquen cosas de desquite. Este camino no es para ustedes. Porque si nosotros queremos llegar bien al final, y uno de los, y yo este año lo repetí mucho en la congregación, Pablo decía, mi propósito es acabar la carrera con gozo. Bueno, para acabar con gozo hay que saber perdonar a la gente que nos lastimó. Y las alarmas son cuando me vienen a mi cabeza pensamientos negativos hacia cosas vividas en el pasado, a mí me viene. Incluso cuando sabe Jesús esto, que cuando uno se abre, uno se abre o baja todas las guardias cuando uno está orando, y ahí, dice, puede venir pensamientos de gente que nos lastimó. Dice, cuando nosotros estamos orando, perdonen, dicen Marcos, perdonen. Y después seguimos, seguimos orando, pero les va a venir a la cabeza. A mí, yo estoy orando y a veces me viene todo. Bueno, perdonen en ese momento. Incluso la Biblia dice, y esto son expresiones de Jesús, cuando vas a la reunión y dice, vos vas a ofrendar, y ahí te acordás que había algo con alguien y no hiciste lo que tenías que hacer vos. Dice, bueno, arreglá eso, arreglá. No deseches ese mensaje que te viene en el corazón. Arreglá esa situación, bajá la guardia, comete el orgullo, tomá la iniciativa, andá vos y arreglá, ¿no? La palabra dice, a veces la herida parece incurable, pero el Señor dice, a pesar de que esto en apariencia es así, dice en Jeremías, Israel va a ser sanado, porque viene Jesús, que es por su llaga fuimos sanados, ¿no? Por sus heridas somos sanados. Entonces, hay ahí que ver estas cosas. Bueno, según una autora secular, hay 5 heridas, ¿sí? Esto es una investigación de un profesional, de una mujer profesional francesa, canadiense, perdón, que menciona 5 en su consultorio, y lo que dice Máscara es la forma de protegerme que yo uso frente a la herida que tuve, ¿no? Bueno, todo esto que aparece en la pantalla acá, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, todo eso vivió Jesús. A lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron, fue abandonado por los apóstoles, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue humillado, puesto semidesnudo en la cruz, fue traicionado por Judas, vivió un juicio injusto. Cuando hicieron el juicio de Jesús, todo mal según las leyes judías, habían testigos que se contradecían uno con otro, tenía que ser un juicio prolijo, todo coincidente, para llevar a alguien a la cruz, había que hacer algo bastante serio, no como fue con Jesús, fue un juicio totalmente injusto. Todo eso Jesús como humano pasó. Sin embargo, Jesús no tomó el camino que tomamos nosotros de ponerse máscaras. El que es rechazado es evasivo. ¿Qué pasa? Desconfía de abrir su corazón ante otro. Ya desconfía. Fue herido y le dolió tanto que, bueno, empieza con la evasión. Evitar situaciones donde sabemos que vamos a ser lastimados, o pensamos que vamos a ser lastimados, o personas que en la iglesia, a veces cuando uno va, viene alguien a saludar, yo ya sé lo que me va a decir, y no va a ser nada lindo.
porque hay gente enferma, ¿sí? En las congregaciones. Entonces uno trata, para evitar el rechazo, bueno, la evasión, la máscara, ¿no? Dependiente, la persona que ha sido abandonada, se va al extremo, se va al extremo. Cuando toma patrones pecaminosos, se va al extremo y busca apoyo constantemente y validación de los demás. ¿Qué te parece? Lo que yo presento a la iglesia, ¿está bien, está mal? ¿Vos qué pensás? ¿Estás todos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás permanentemente buscando validación, buscando validación, buscando validación? Y a veces no van a tener toda la validación. Y en algunas congregaciones que hay votos y todas esas cosas, no vas a tener todos los votos, no vas a tener todo el apoyo. Pero bueno, la persona, por ese abandono que tuvo en el pasado, busca una dependencia hacia otros, ¿no? La humillación es una persona que es masoquista, es decir, trata de complacer a la gente, ganándose la simpatía de la gente para no sufrir otra humillación más. Entonces ahí tenés gente que sirve al otro para ganarse el aplauso del otro. Es una persona que ha sido lastimada en el pasado, en alguna situación, y ha sido humillada, algún menosprecio, ser avergonzado por algo o expuesto por algo y hace que la persona sea o busque la complacencia. La traición tiene que ver con actos, como le pasó a Jesús, recién dije, con actos bastante extremos y fuertes, o como puede ser eh, alguien no cumplió la promesa que hizo por diferentes factores y yo lo tomo como una traición. O piensa diferente. Gente que otros piensan diferente y dice, este es un traidor, ¿no? Bueno, y entonces empiezo a controlar todo. Pastores que controlan todos los grupos, todas las personas, qué hizo, qué no hice, qué hacen, qué no hacen, me informaron, no me informaron. Bueno, esta inseguridad de Saúl está, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, como ya me pasó, con alguien cercano a mí, entonces yo ahora voy a controlar. Bueno, pero no estamos llamados a controlar. Estamos llamados a confiar. El amor todo lo cree, ¿no? Y la injusticia, ¿no? Es mucha crítica, mucho rechazo, mucho maltrato. Entonces empiezo en la rigidez. Empiezo a hacer, para no sufrir la crítica, empiezo a tratar de ser perfecto en lo que hago. ¿Sí? Y entiendo mal la Biblia. Y aquí tengo que ser perfecto. Si no soy perfecto, no llego al ideal. Si no tengo la cantidad de gente que tiene el otro, no soy una persona, digamos, acertada. Entonces, eh, aterrizando ya el avión para llegar a la parte final, estas 5 heridas mortales que enfrenta el ser humano se perciben por la integralidad humana, es decir, pasan por las emociones, ¿sí? Pasan por el cuerpo y pasan por los razonamientos. Todo esto sufrió Jesús, ¿eh? Sufrió todo esto. Pero positivamente, vamos a releer el pasado. Si yo tuve un rechazo o un abandono, yo puedo aprender una experiencia sobre eso y puedo mirar las futuras experiencias con otros ojos. ¿Sí? Puedo aprender de la herida, puedo aprender de una situación negativa, algo puedo sacar de ahí. Este, las heridas me mantienen realista. La congregación, frente a un pastor herido que transmite su lucha y la búsqueda en Dios para sanarse, tiene más autoridad de uno que busca ocultar sus fallas. Ser vulnerable es más poderoso que ponerse máscara de perfeccionista. ¿Sí? Y las heridas nos abren a Dios. San Pablo sufría una herida permanente. La Biblia lo llama un aguijón. ¿Sí? Y le pidió a Dios y Dios dijo, mira, esto te lo voy a dejar porque tengo este propósito para que vos no te agrandes, para que vos no pienses vos desmedidamente, mira, esto te va a pasar. Jesús, cuando resucitó, partió el pan. Es llamativo que cuando partió el pan, los discípulos de Maús lo reconocieron. Es decir, estamos siguiendo a uno que fue herido por nosotros. Y es uno que nos entiende en nuestra humanidad y en nuestras luchas. Jesús está con nosotros. Emmanuel, Navidad, ¿no? Pero ¿quién es Jesús? Es uno que fue herido y que puede
cobijar cuando nos acercamos en amistad a Él, aquel que fue lastimado como Él lo fue. ¿Sí? Entonces, preguntas finales. Hay un libro que se llama El pecado de la amargura, el pecado más contagioso. Y Jaime Mirón, que escribió este libro, dice unas 6 preguntas y vamos cerrando acá. ¿Existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la cabeza o te despierta durante la noche? Una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Estás razonando, maquinando maneras de vengarte? Y te decís, si tan solo tuviera la oportunidad para esto. Varias personas me han dicho que estas maquinaciones son precisamente los que los privan de sueño, dice Jaime Vino. En tercera pregunta, ¿recuerdas hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace mucho tiempo atrás? Saben que tenemos los seres humanos con el paso del tiempo a perder memoria. Sin embargo, cuando algo nos marcó y no se solucionó adecuadamente, la marca puede estar porque Jesús se quedó con las marcas, pero ya no gravitan en mi razonamiento. Pero cuando gravitan, ¿sí? Cuando gravitan, recuerdo hasta los ínfimos detalles. ¿Sí? Se siente ofendido y debido a que usted estima es víctima, está justificando el resentimiento. Nada, yo soy así, yo soy así. Esto es lo que decimos. Yo soy así. Hace poco estuve con una persona que el otro estaba dolido y dice, yo soy así. No, vos elegiste ser así. No es yo soy así. Nadie viene con una marca de la cuna. Somos una información en proceso. La santidad es un proceso. No es yo soy así. Entonces, no justifiques el cómo sos. Tenemos que salir de ahí. Hay explosiones desmedidas en cuanto a incidentes que de otra manera tendrían menor importancia. Una persona que explota frente a algo mínimo es porque hay algo adentro. No ha sido solucionado. ¿Sí? ¿Te sucede que al leer la Biblia inconscientemente aplicás la escritura a otros? Y decís, qué bien le viene esto a la lástima que no vino a la reunión. ¿Sí? En lugar de mirarte a vos mismo, bueno, una persona que evade que el Señor marque la necesidad de salir, es una persona que tiene esto todavía sangrando. ¿Sí? Y yo les hago una propuesta también acá. Esto lo armamos con Tito. Esta es una comunidad que estamos armando, que está ahí la dirección, donde todo este tipo de cosas que estamos escuchando y otras que vamos a ir agregando, recién estamos llenándola con contenido, van a estar en esa comunidad para aquellos que entren en la comunidad, o sea, que entren con esta dirección, se inscriban y demás, van a entrar a esto. Ahí en la comunidad van a tener 5 devocionales sobre cada una de las heridas que hemos mencionado. Son devocionales que pueden ser estudios bíblicos, están ahí para que vos los descargues. Una vez que te inscribas ahí, hay un curso también sobre esto más ampliado, o sea, en lugar de hablar en genérico como hablamos acá, hablamos de cada una de las heridas en forma de video, en forma de PDF y el PowerPoint, para cada una de las heridas, rechazo, abandono, cada una de ellas con estudios bíblicos, con personajes de la Biblia, con preguntas, que uno lo puede usar para grupos pequeños, para sí mismo, y demás también está en la comunidad que lo hemos subido. Acá ponemos 5 devocionales que puedes acceder, y también estas 5, no veo abajo, pero ahí, no veo abajo, Tito. Ahí está, los estudios, el PowerPoint, y también hay 5 libros. 5 libros. El libro que mencioné de esta autora está también ahí para dar, una vez que en el lugar de cursos, y hay 5 devocionales, 5 estudios, 5 PowerPoint, 5 libros y 5 PDFs. Una es la opción de devocionales que lo puedes cargar de una manera accesible, lo puedes usar, y la otra es un curso formado con videos y demás que lo puedes utilizar y adquirir en la comunidad. Ahí creo que Tito mandó también el link para un grupo de WhatsApp, donde vamos a mandar semanalmente videitos, reflexiones y cosas que vamos aprendiendo en el camino como estas para que vos vayas usándolas para tu vida y para otros. Así que esta es un ofrecimiento que hacemos para vos, y que vos puedas seguir enriqueciéndote. Por delante vamos a cargar algunas cosas que tratamos acá y otras que no.
que no nos da todo el tiempo y vamos a cargarlas con formatos así, accesibles así para todos y otro a manera de curso, ¿no? Y este es el espacio que tenemos el segundo jueves de cada mes en el Ministerio Crecer, que es el cuidado integral del líder. Acá vamos a hablar de todas estas cosas. Hoy hablamos de las heridas. El encuentro pasado hablamos de cómo la ansiedad y el estrés afectan al pastor desde un abordaje bíblico. Hoy nos tocó este tema y el otro mes habrá otros que tengan que ver con este nicho, ¿no? Con el cuidado integral de líderes. A mí me da mucho placer esto porque cuando yo era joven, yo me hice solito, ¿sí? Después de salir en un seminario, terminé el seminario, al poco tiempo pastoreé una iglesia y no tenía gente que me ayudara. Es decir, no tuve esa dicha. Entonces me doy cuenta de la gran necesidad, sin importar la edad, de contar con un grupo como esto que tenemos acá, como este espacio, y gente que escucha, gente que orienta, cuenta experiencias, y puede ayudar muchísimo descargarse en otro y encontrar alguna idea o algo que me sea de bendición y utilidad para mi vida.